Hola, el día de hoy vamos a resolver un problema de mecánica aplicada en el tema de equilibrio de una partícula en 2D. El problema dice lo siguiente: la resultante de las tres fuerzas que actúan sobre el anillo es la resultante igual a 180 en J si T2, o sea la tensión en 2, es igual a 40 libras. Determine la tensión 1 y la tensión 3. Perfecto, entonces primero lo que tenemos que hacer es identificar qué nos piden. Nos piden identificar T1, que no sabemos cuál es, y T3, que no sabemos exactamente cuál es. Bueno, antes que nada tenemos que tener muy en claro que como estamos en el tema de equilibrio de una partícula, la resultante de este cuerpo, de este sistema, es igual a la suma de las fuerzas de este cuerpo. Eso quiere decir que la resultante será igual a la tensión 1 más la tensión 2 más la tensión 3. Eso sería la resultante. Entonces, perfecto, ya con esto en claro, vamos a usar el método de componentes para resolver este problema. Primero que todo vamos a identificar las fuerzas que actúan sobre este anillo. Entonces miremos que tenemos una fuerza de T3, tenemos una fuerza en T2 y una fuerza en T1. Perfecto, eso quiere decir que tenemos tres fuerzas actuando sobre este cuerpo. Lo siguiente que tenemos que hacer es dibujar un diagrama de cuerpo libre. Siempre toca hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, perfecto. Entonces vamos a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre, así. Esto aquí y esto aquí. Perfecto. Entonces, como podemos observar, tenemos un vector tensión 3 que está actuando hacia acá, en este primer cuadrante. Flechita, ahí, eso, en el primer cuadrante. Uno que está en vertical, lo vamos a hacer un poquito, vamos a ver si nos queda bien. Aquí, esto, aquí, para que se note. Tenemos otro vector a este costado. Y ya lo tenemos. Estos tres vectores actúan. Pero además nos dan el vector resultante, que es 180 en J. Eso quiere decir que hay una resultante hacia arriba, aparte también del vector T2, que tiene una magnitud de 180. Esta es la resultante. Bien, entonces miren, esto es T3, esto es T1 y este vector negro es T2. Perfecto. Ya con esto en claro, vamos a sacarle los componentes X y Y a cada vector con los datos que nos están dando. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? ¿Qué datos nos dan? En T3 tenemos un ángulo de 40 grados. Un ángulo de 40 grados. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos un vector T2, la tensión T2, pero está en línea recta. Es un vector vertical. Eso quiere decir que pues está a 90 grados. No hay mucha ciencia. En la tensión T1 nos dan un ángulo de 60 grados, muy importante. Entonces lo vamos a anotar acá. 60 grados. ¿Qué más tenemos por aquí? Y ya, esos son los datos que nos da el problema. Y con esto vamos a trabajar con ellos. Así que entonces vamos a ir por acá. Ahí, perfecto. Entonces vamos a sacarle los componentes primero a T1.
poniendo un poco de geometría básica, voy a guiarme pues por nuestro señor SOHCAHTOA, que es el seno, es igual al opuesto sobre la hipotenusa, coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente será igual a el opuesto sobre la adyacente. Perfecto. Entonces, vamos con el vector T1. Sabemos que cuando tenemos un vector en un ángulo determinado, tenemos que desmenuzarlo por distintas componentes, una componente en X y una componente en Y. Entonces vamos a coger otro color para no distraernos. Por este. Entonces, este componente T1 tiene un componente X y este tiene un componente Y. Perfecto. Esto forma un triángulo, y con este triángulo vamos a aplicar estas fórmulas que tenemos acá. Así que bien, con respecto al ángulo, siempre con respecto al ángulo que nos están dando. Entonces, sabemos que este ángulo es de 60 grados y queremos sacarle las componentes de T1 en Y primero. ¿Eso qué quiere decir? Que queremos sacar este ángulo, como es este lado. Como sabemos que tenemos un ángulo de 60 grados acá, este será el opuesto a este ángulo. Eso quiere decir que tenemos que utilizar el componente seno, porque está relacionado con el opuesto. Entonces, eso quiere decir que la componente T1 en Y es igual al seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 60 grados. Perfecto. 60 grados. Y esto es igual ¿a qué? Al opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Es lo que necesitamos averiguar. T1 en Y, o sea, este vectorcito de acá, sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Pues nuestra fuerza. Es lo que tenemos que hallar. Es nuestra fuerza inicial que tenemos, el que está inclinada, la hipotenusa. O sea, quiere decir eso, que se va a llamar T1 simplemente. Perfecto. Ya con esto tenemos la fórmula para hallar T1 en Y, pero nos falta la otra parte del triángulo, esta partecita, la TX. Entonces simplemente ponemos T1 en X es igual. Como sabemos que está en el piso y este ángulo está acá, podemos decir que este es el adyacente, es el que yace, en el que nace el ángulo. Eso quiere decir que en esta propiedad tenemos que usar el coseno, porque nos relaciona el adyacente sobre la hipotenusa. Perfecto, entonces ponemos coseno del ángulo. ¿Quién es el ángulo? 60, igual el mismo, perfecto. Igual a lo mismo, el adyacente, ¿cuál es? Es el ángulo que queremos buscar, el lado. Entonces T1 en X sobre la hipotenusa, o sea, nuestra tensión inicial, que es T1. Entonces ya tenemos los componentes de nuestra primera tensión. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que en esta formulita de acá, en esta formulita de acá, tenemos que despejar. ¿Qué tenemos que despejar acá? Pues nuestra tensión, la tensión que queremos hallar principalmente, o sea, este lado de acá y este lado también. Ahorita no nos preocupamos por la hipotenusa, porque al final es donde tenemos que despejar y hallar la hipotenusa, así que con calma. Primero toca hallar estos componentes para poder hallar esta hipotenusa. Entonces, como sabemos que tenemos que despejar pues este se pasa a multiplicar. Diciendo entonces que los componentes
Entonces el resultado es de este pasando a multiplicar y el coseno de 60 sería 0.5 T1 y este sería 0.866 T1. Simplemente pues hice esta operación en la calculadora, seno de 60 y coseno de 60, y este lo pasé a multiplicar. Eso quedaría pues 0.5 por T1, porque este pasa a multiplicar y este también pasa a multiplicar. Entonces ya tenemos los componentes de Y y los componentes de X, pero estos componentes toca pasarlo a componentes vectoriales, que es lo más sencillo. Como sabemos que esto es X, esto es una componente Y, y como esto es Y, esto es una componente J. Acá en este diagrama pues lo podemos observar mejor. Un pequeño paréntesis muy importante para poder ubicar los signos. Vamos a ponerlo en otro color. Sabemos que acá arriba es J, y acá abajo, o sea en la vertical, es I. Es I. Entonces esto nos va a ayudar a determinar los signos que ahorita les vamos a poner y pues las componentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que simplemente la tensión 1, sus componentes son igual a X. ¿Quién es X? Es 0.5. O sea, 0.5 T1, T1, eso. Y como es una componente en X, pues le ponemos I ahora. Y vectorial. Bien. Como sabemos que tenemos una tensión en el segundo cuadrante y sabemos que J es hacia arriba positivo y I es a la derecha positivo, y este vector está hacia arriba, o sea es positivo en Y, pero negativo en X, porque va al lado contrario. Así que eso es muy importante, o sea, va negativo porque va al lado contrario de estos dos vectores. Entonces va negativo. ¿Qué más entonces? Ya tenemos la componente en X, falta la componente en Y. Entonces, como sabemos, como va hacia arriba, también va positivo, o sea va sumando. 0.866 T1, no nos olvidemos de T1, por la componente en J. Perfecto. Y con esto ya tenemos una base muy importante, una ecuación muy importante que nos va a servir para reemplazar y hallar su primera fuerza. Esto lo vamos a dejar un poquito ahí porque tenemos trabajo todavía. Tenemos que sacar el vector 3, el T2, y bueno, la resultante ya la tenemos, ya nos está dando el problema, así que por ese lado nos ahorra un poquito de trabajo. Pero sin embargo tenemos que hallar T3. Seguimos con T3. Igual, aplicamos lo mismo que aplicamos en T1. Sabemos que acá hay un triángulo. Aquí se forma un triángulo con sus componentes X y Y. Entonces, vamos a ponerlo acá rápidamente. Yo sé que ustedes son unos genios, ya la cogen de una vez. Aquí forma un triangulito. Y de ahí vamos a sacar las componentes con estas formulitas. Entonces vamos a sacar primero naranjita eso. Vamos a sacar T3Y primero. Entonces, con respecto al ángulo, siempre con respecto al ángulo 40 grados, ¿cuál es el opuesto? Es Y. ¿Qué quiere decir? Que es el mismo, seno. Un seno del opuesto sobre la hipotenusa, porque hay una relación entre este.
Pues perfecto, entonces ¿seno de qué? Seno de 40 grados, porque estamos acá. Seno de 40 grados es igual al opuesto. ¿Cuál es el opuesto? Lo que queremos hallar. O sea, T3 sobre Y. Sobre su hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? Pues nuestro vector inicial. Los que nos da el problema, que es simplemente T3. Perfecto, ya tenemos una componente. Rápidamente vamos a hallar el otro componente, T3 en X. Que simplemente, mira, como vemos, es el adyacente, es donde nace el ángulo. Podemos observar que la relación es el coseno. Entonces simplemente reemplazamos lo mismo. Coseno de 40 grados es igual al adyacente, que es lo que queremos hallar, es T3X. Es nuestra componente en X. Sobre la hipotenusa, que pues es T3, nuestro vector inicial. Obviamente pues no todas van a ser lo mismo, o sea, hay algunas componentes o diferentes ángulos que están por acá o por acá, entonces a veces los cosenos y los senos se invierten. Digamos acá en X puede ser seno y acá en Y puede ser coseno, depende del ejercicio. Cualquier cosa puede pasar. Bien, entonces ya tenemos esto. Como podemos observar, entonces tenemos que realizar estas pequeñas operaciones para dar los componentes. Entonces, sabemos que este resultado y esta tensión se pasan a multiplicar, entonces quedaría seno de 40 es igual a 0.643 por la tensión T3, porque queremos despejar este de acá. Entonces T3, ahí está, perfecto. El de X es 0.73766, tensión 3 y ya, ahí está. Ya después ya tenemos nuestras componentes, solamente es arreglarlas un poquito, ponerlas vectorialmente. Entonces tenemos que T3 es igual a la componente en X. ¿Cuál es la componente en X? La que está abajo. Entonces 0.766 T3 y como estamos en el componente X es I vectorial. Y miramos su signo. Claro, siempre toca mirar su signo. Ah, mira, como podemos observar, T3 está en el primer cuadrante. Y como podemos observar, está arriba positivo y está a la derecha. Eso quiere decir que los dos componentes, X y Y, son positivos. ¡Qué bien! Eso nos ahorra trabajo. Perfecto. Entonces este es positivo más el otro componente, que es 0.63 en T3, y esto como es la componente en Y, pues es J. Perfecto, ya tenemos los dos componentes más complejos, los más difíciles, porque el resto sale fácil. Bueno, seguimos. Vamos a marcarla para que no se nos pierda, porque después tenemos que aplicar más cositas, ya veremos. Siguiente, T2. T2, señores. Vamos con T2. Bueno, como podemos observar, simplemente es un vector que va hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene componentes en X. Su componente en X es 0. O sea, Y en componente vectorial, Y es 0. No existe, solamente existe una componente hacia arriba. Pero no nos dicen cuál es. ¿Eso qué quiere decir? No nos dicen cuál es. ¿Eso qué quiere decir? Que en el enunciado nos dicen que T2 es igual a 40 libras. Simplemente en J va hacia arriba a 40 libras. Eso es lo que quiere decir.
Entonces simplemente nuestro vectorcito va en 0. Vamos a redondar acá. 0 en i más 40 libras en j. Listo. Este ya es nuestra segunda tensión. Y nos falta la resultante, que es lo mismo. Sabemos que es un vector hacia arriba, no tiene ángulo, no tiene nada, simplemente va hacia arriba y es 180 en j. O sea que nuestro componente en nuestra resultante, nuestra más importante resultante, nos da 0 en i, otra vez 0 en i, más 180 libras en j. Y ya con eso desmenuzamos todas nuestras fuerzas, la convertimos en vectoriales. Ahora viene el despeje de estas fuerzas para hallar nuestras fuerzas que necesitamos. Recuerden que tenemos que hallar T1 y T3. Así que bien, como les dije anteriormente al principio del video, que R es igual a T1, a T2 y a T3, simplemente tenemos que reemplazar en esta fórmula todos los componentes vectoriales que desmenuzamos en este diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Ese es el paso en el que más se confunde uno, cuando te ganan los nervios, así que bien. Vamos con el vector R. ¿Cuál es el vector R? La resultante. No voy a poner el 0 porque pues no da nada. Vamos a poner 180. Entonces, vamos a poner acá 180 en J. Esta es nuestra resultante. Eso quiere decir que es igual a T1. ¿Quién es T1? ¿Dónde está T1? ¿Dónde está T1? Acá está T1. Simplemente lo vamos a poner acá. Vamos a reemplazarlo. Para que se vea mejor. 0.5 en T1. Y, muy importante, y más 0.8866. T1 en J. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos el vector 1 más T2, nuestro T2. No voy a poner el 0 porque pues no da nada y además nos va a dar una ecuación muy grande que después tenemos que trabajar con ella bastante, así que tenemos que simplificar las cosas. 40 libras en J. Perfecto, ahí está. ¿Qué más tenemos? Más T3. T3, ¿dónde está T3? Este es T3. T3. Entonces, más, voy a ponerlo acá abajo porque no me cabe. 0.766 T3 en I más 0.64 0.643 en T3 y esto es J. Bien, ya tenemos todas estas operaciones. ¿Cuál es el siguiente paso a realizar? Ya que tenemos todas estas operaciones. Bueno, sabemos que para sumar componentes vectoriales, la suma de esos componentes tienen que ser los mismos. O sea, X con X. O sea, X con X y Y con Y. Entonces podemos armar dos ecuaciones para poder despejar las tensiones. ¿Qué quiero decir? A ver, vamos a unir
todas los componentes vectoriales y en una solamente ecuación. Y vamos a ordenar todos los componentes j en otra ecuación. Eso nos quedan dos ecuaciones. A ver, entonces, primero, en la componente r, la resultante es 0 en i. Entonces, podemos poner 0 igual solamente las componentes i. Atentos, entonces 0.05 en t1 i. ¿Qué más tiene i? ¿Qué más tiene i? Mira, este tiene i más 0.766 en t3 i. Perfecto, esta es nuestra primera ecuación. Vamos con la siguiente ecuación, que es todos los y o todos los componentes vectoriales j. ¿Qué tenemos j? Acá tenemos j, que es la resultante. 180 en j es igual, a ver, tenemos j acá, mira, 0.866 t1 en j. ¿Qué más tenemos j? Mira, acá, más 40 libras en j. Y tenemos otro que es 0.643 en j. Perfecto. Aquí nos dio un sistema de ecuaciones que podemos resolver para poder hallar nuestras tensiones. ¿Qué podemos resolver acá? Mira, ojo con esto. Mira, aquí me faltó la T3, muy importante, porque eso es lo que nos va a guiar en el ejercicio. T3J, ahí está. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es hacer cualquier método para despejar la variable. Vamos a hacer el método de eliminación, que es el más rápido, el más simple, que simplemente es eliminar una de estas incógnitas multiplicando pues los valores contrarios a la ecuación. Entonces simplemente vamos a eliminar T1 para poder hallar T3, la tensión T3. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a eliminar este y vamos a eliminar este. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Básicamente que toda la ecuación vamos a multiplicarlo por el número de abajo, por este número, por 0.866. Bien, y la ecuación de abajo también la vamos a multiplicar por el número de arriba, que es menos 0.5. También toca mirar los signos para que estos dos nos den negativos y se puedan cancelar. O sea, uno de los dos tiene que ser negativo para que cuando vamos a sumar estos dos sean negativos. O sea, este va a ser negativo, este va a ser negativo y este también va a ser negativo. O sea, no se van a poder cancelar. Entonces uno de ellos tiene que ser positivo para que se pueda cancelar. Bien. Entonces, realizando toda esta operación, que se puede hacer en la calculadora, nos da, a ver, vamos a coger otro color, nos da la primera ecuación 0. Entonces, en nuestra primera multiplicación nos da 0.43 y T1 más 0.663 en la tensión 3 en I. La siguiente operación, o sea, la siguiente ecuación nos da 90 en J vectorial acá. Vamos a hacerla por aquí, por acá, eso.
Aquí está, perfecto. 90 y nos da 0.43 en J T1 más 20 en J, solamente 20 solito, más 0.326 T3 en J. Perfecto. Ya con estas dos ecuaciones podemos observar que se pueden cancelar estos dos perfectamente cuando se suman. Vamos a sumar este con este, este con este, este con este, y este se deja solo porque no tiene a quien sumar. Entonces podemos cancelar este con este. Perfecto, aquí cuando vamos a sumar ya podemos quitar los componentes vectoriales porque simplemente tenemos que despejar la tensión 3. Entonces 0 por 90 da 90. 90 igual a 0.989 T3 en J. Bueno, también quitemos esto. T3, solamente hicimos la suma acá y lo ponemos acá, más 20 en J, y listo. Lo que tenemos que hacer, ya tenemos la ecuación, simplemente es hacer un pequeño despeje para hallar T3 y ya tendríamos la tensión en 3. Así que vamos aquí. Entonces, simplemente tenemos T3 es igual a 90 menos 20 sobre 0.989 positivo, y ya. Si hacemos este despeje y esta división, nos da un total de 70.78 libras, porque estamos trabajando con libras, la fuerza, libras. Y señores y señores, tenemos la primera tensión hallada, la tensión 3. Y se hace mucho más fácil encontrar la primera tensión que nos hallan, que nos piden, ya que pues ya tenemos una tensión, podemos reemplazarla en una de estas ecuaciones. Obviamente a conveniencia, siempre las matemáticas se ponen a conveniencia, utilizamos esta, la más simple. Entonces vamos a utilizar esta ecuación para hallar nuestra siguiente tensión, la tensión 3. Entonces a ver. Ay, perfecto. Entonces, la operación, ¿cómo era? 0 igual menos 0.5 y en J T1 es lo que queremos buscar, 0.766 por T3, pero T3 ya lo hallamos, ya lo tenemos, entonces simplemente lo reemplazamos. 70.78 libras, perfecto. N. Y simplemente volvemos a hacer un pequeño despeje simple para poder hallar T1. Entonces decimos que esta operación de acá, vamos a hacer este producto, esto nos da, a ver, vamos a hacerlo, menos, uy, no tan feo, 0.5 Ni, tensión 1, y esto nos da aproximadamente más 54.22. Este se pasa a restar
y simplemente quedaría T1 igual a menos 154 menos 0.5, y esto nos da una tensión de 108.44 libras, siempre con las unidades que nos dan. Y como podemos ver, ya tenemos nuestra primera tensión que nos está pidiendo el problema. Entonces, el resultado, la solución del problema es que aquí que T3 nos da 70.78 libras y T1 es igual a 108.44 libras. Y acabamos el problema. Espero que les haya gustado.